Hola, ¿qué tal amigos? Hola. Bienvenidos a este video que vamos a hacer de la presentación de un libro que se llama Crónicas de los Temblores de Guadalajara y su región. Este libro es del historiador Carlos Loza y tuvimos la oportunidad de acudir a la presentación de este libro que habla sobre estos temblores que hubo en Guadalajara. Fíjense qué impactante todos estos sucesos de los que se habla poco. Entonces, él los recopiló en este libro y pues ahorita vamos a escucharlo de sus propias palabras para que nos cuente un poco más pues de todo lo que pasó en ese entonces y pues de estos sucesos de los que muy poco se habla de nuestra ciudad. Acompáñenos a ver este video. Para la presentación del libro de Carlos Loza Gutiérrez, Crónica de los Temblores de Guadalajara y su región, 1567-1912. Están aquí con nosotros el autor, obviamente, y la maestra Diana del Pilar, quien va a hacer el honor de presentar y comentar este libro. Es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a tomar la palabra. Me presento brevemente. Yo soy la maestra Diana del Pilar Vigil. Soy politóloga de profesión por la Universidad del Valle de Atemajac y por la misma Casa de Estudios Maestra en Desarrollo Organizacional y Humano. Y bueno, mi título más grande y que aprecio mucho es el de tener amigos tan grandes que ahora son familia, como lo es el maestro Carlos Humberto Loza. Que bueno, ya llevamos más de 15 años conociéndonos, compartiendo la docencia y claro que nos hemos aprendido un montón de cosas y para mí es un placer, un privilegio el poder estar aquí siendo testigo de sus logros, de esto que tanto le apasiona y que el día de hoy me toca presentar a todos los presentes, ¿no? Entonces, bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo y hoy tengo el placer de presentarles una gran obra profunda, de gran relevancia para quienes vivimos aquí en Guadalajara, una ciudad llena de cultura, de tradiciones, que a los ojos de quienes observamos como extranjeros, porque les comento pues que yo no nací aquí, yo soy de Lima, Perú, y desde hace ya 22 años tengo la gracia de haber instalado mi hogar en estas tierras que me encantan, que siempre me acogieron como una más y de la cual ya me siento parte. Entonces, como extranjera, la verdad constato la importancia de esta obra en la ciudad y en el contexto histórico de toda la nación. Crónicas de los temblores en Guadalajara y su región, 1567-1912, escrita por el ya muy reconocido historiador, aunque lo niegue muchas veces, Carlos Loza Gutiérrez. Carlos o Carlitos, como lo llamamos los muy allegados, es una figura muy conocida en nuestra comunidad local. Yo le digo de broma que ya le estoy preparando su lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco, a quien le tengo gran dicha de llamarle amigo. Y en gran parte, gracias a sus publicaciones en el grupo de Facebook, Sucedió en Guadalajara, donde ha dedicado gran parte de su vida a documentar y preservar la historia de nuestra ciudad. Este libro es una prueba más de su compromiso con esta gran misión. La obra es en esencia un registro cronológico de los temblores que han sucedido en Guadalajara y sus alrededores desde 1567 hasta 1912. Sin embargo, lo que hace que este libro sea verdaderamente único no es solo la detallada recopilación de estos eventos naturales, sino la forma en que Carlos explora las reacciones de los habitantes de Guadalajara ante ellos. En cada capítulo se nos ofrece una ventana al pasado, donde podemos observar cómo estos temblores, más allá de ser simples fenómenos naturales, afectaron profundamente a la sociedad y fueron configurando también su cultura. Los registros históricos, las crónicas y los datos recopilados nos muestran un cuadro vívido de cómo nuestros antepasados percibieron y vivieron estos eventos. Y quién quita que quizás algunos de nuestros familiares. Y lo que me parece todavía más interesante es la constitución de algunas tradiciones que tienen como origen algunos de estos fenómenos naturales, procesiones, devociones a algún santo, conmemoraciones de fechas específicas, las erecciones de algunos templos, de algunos santuarios, precisamente implorando, ¿no?, que ya no vuelva a pasar esta destrucción. Por ello, tener esta recopilación en una sola obra es una contribución significativa para la comunidad histórica de esta región. El verdadero valor de esta obra radica en su capacidad para capturar la respuesta humana ante la adversidad y nos revela más de lo que nosotros pensamos. Carlos Loza nos lleva de la mano a través de la historia, mostrándonos cómo cada temblor fue más que un sacudimiento de la tierra, un sacudimiento de las creencias, los miedos y la estructura social de Guadalajara. Podemos ver cómo en diferentes épocas
los habitantes interpretaron estos temblores a veces como señales divinas, castigos, pruebas, y esta interpretación no solo refleja las creencias religiosas y culturales de cada época, sino también la resiliencia y la capacidad de adaptación de la sociedad tapatía, que yo en lo personal, nuevamente como extranjera, les digo, es algo que los caracteriza, ¿no? Estará temblando, estaré en escombros, pero igual, un cotorreo, tengo tiempo para el chisme, me tomo una cervecita con mis amigos, siempre hay una luz de esperanza en esos ojos tapatíos que son tan famosos en el mundo entero, ¿no? En resumen, Crónicas de los temblores en Guadalajara y su región no es solo un registro histórico, es una exploración profunda de la mentalidad y las dinámicas sociales de esta ciudad a lo largo de los siglos. Es un recordatorio de que nuestra historia está marcada no solo por los eventos que sucedieron, sino por cómo los enfrentamos y también qué aprendemos de ellos. Este libro es una herramienta invaluable para comprender cómo la sociedad tapatía ha evolucionado y cómo en medio de la adversidad ha encontrado la fortaleza para reconstruirse y seguir adelante. Concluyo con una reflexión. Al conocer y preservar nuestra historia, como lo hace Carlos Loza, en esta obra nos damos la oportunidad de entender mejor quiénes somos y cómo podemos enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora le cedo la palabra al autor, Carlos Loza Gutiérrez, para que nos platique un poquito de este libro, esta obra, qué ha significado para él, y sobre todo también una pregunta que ha sido recurrente, ¿por qué esta fecha, no? O sea, ¿por qué este rango? ¿Y cómo nace la obra? ¿No? O sea, ¿cómo de pronto se le ocurrió un día a Carlos despertar y decir, voy a escribir un libro de los temblores de Guadalajara, ¿no? Bueno, pues primeramente, qué bueno que vinieron, poquitos pero sustanciosos. Y pues, ¿por qué los temblores? Lo de los temblores fue básicamente una curiosidad personal. Mire, la ventaja de ser un autor independiente es que no hay ninguna institución que te ponga línea, ¿no? Porque si trabajas a veces para, no sé, para la UDG, Colegio de Jalisco, tienes que cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Te encargan y hay que sacar sus chambas, ¿no? Y pues, cuando trabajé precisamente en el colegio como auxiliar de investigación hace ya varios ayeres, desde el 2000, me encontraba, pues, de repente en los archivos, ¿no? Trabajando para varios investigadores y me encontraba con frecuencia noticias sobre sismos, sobre temblores y demás. Entonces, me llamaba mucho la atención todo ese tipo de cosas, y en especial por las experiencias personales, ¿no? Me acuerdo mucho de los temblores del 85, obviamente no me tocaron, yo vivo aquí en Guadalajara, pero cuando se dio ese temblor hubo varias réplicas y yo las sentí en la casa, pero en especial 10 años después hubo un temblor fuerte aquí en el 95. Yo me encontraba en brazos de Morfeo, bien dormido, ¿no? Y de repente comenzó a temblar, ¿no? Entonces abrí mis ojos y yo tenía una artesanía de un pájaro colgado en mí. Entonces abro los ojos y veo que el pajarito aletea, está temblando, pero envuelto en cobijas, ¿no? Y escucho la voz de mi madre, está temblando. Y yo pues me levanté y pues la verdad estaba en ropa interior. Entonces me envolvió a la cobija y me salí al patio. Y recordé las clases de mi maestro de geografía de la universidad, Carlos Fregoso, que nos comentaba que si alguna vez nos tocaba escuchar un sismo, o sea, vivir un sismo, si estábamos seguros, pues pusiéramos el oído en el piso para escuchar cómo se retorcía la tierra, ¿no? Y ahí voy de tarugo, ¿no? Tenía unas macetas arriba que se mecían, pero yo no me fijé en ellas, igual me quedó un macetazo y pues sí, mi oído, ¿no? Y desde ahí me empezó a llamar la atención y poco a poco, mientras hacía otros trabajos, iba juntando información. Y luego llegó la pandemia, sí, o sea, siempre yo guardaba información sobre temblores y la guardaba. Algún día pensaba. Y en la pandemia, que no había nada que hacer, me puse a buscar, pues a través de bibliotecas virtuales, información sobre todo esto. Y pues cuando terminó la pandemia, decidí ya ponerme por fin a escribir. Dije, ahora sí tengo tiempo de tener la inspiración, pues porque durante la pandemia poderte escribir estaba medio en China. Y ya decidí pues ponerme a escribir y pues nació el libro en mis ratos libres, ¿no? ¿Por qué la temporalidad? Pues porque lo tenía que matar un día, o sea, tenía que empezar a escribir y tenía que terminarlo. Entonces, pues yo soy autor independiente, entonces yo pago mis publicaciones. Por ejemplo, aquí trae el sello de la UNIVA, pero no les voy a contar lo que pasó, ¿verdad? Y el caso es de que pues yo pagué la edición, entonces mientras cada hoja, pues me sale más costoso.
¿no? Entonces sí puedo llegar hasta este tiempo, pero dije, no, lo voy a terminar en 1912 para que me salga, la verdad, más barata la publicación. No es por otro. ¿Y por qué 1912? Porque, bueno, 1567 es porque ahí, digamos, es el primer temblor que se va a sentir aquí en la ciudad, ¿sí? El primer registrado. Y 1912 porque en ese año sucedió un fenómeno que se conoce como enjambre de temblores, ¿sí? Un enjambre de temblores es cuando en una región se dan una serie de temblores sucesivos de baja intensidad. Y un enjambre puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar hasta años. Y en el temblor, el enjambre de temblores de 1912, pues va a ser muy significativo. Toda la ciudad va a terminar apuntalada, toda la ciudad va a terminar dañada. Mucha gente escapó de la ciudad porque se decía que pues, la ciudad iba a desaparecer. Entonces fue un fenómeno tan importante que nunca se había visto aquí que dije, ahí es tiempo para terminarlo. Entonces por eso básicamente es. Y pues este libro de crónicas de los temblores en Guadalajara, básicamente, como lo comentaba Dianita, que por cierto le doy muchas gracias a Dianita, porque Dianita es la tercera vez que presenta este texto. Lo presentamos la primera vez allá en el Museo de la Ciudad, luego en lo que es el santuario, no, el Sagrado Metropolitano. Y esta es la tercera vez, ay, gracias, se me da el cielo, pues digo, y pues te agradezco mucho, Diana, porque te robo tu tiempo. Y pues básicamente el libro trata sobre una serie de temblores que se han dado, son una buena cantidad de temblores aquí, aunque parezca extraño, pero en tierras jaliscienses tiembla mucho, y en Guadalajara se han sentido muchos temblores. Lo que pasa es que para nuestra percepción, para el tiempo de la vida de una persona, pues parece que no tiembla tanto, pero realmente tiembla mucho, es zona sísmica. Por ejemplo, todo el relieve que ustedes ven alrededor, ¿sí? El Cerro del Cuatro, el Cerro del Tesoro, el Cerro de la Reina, todos son intentos de volcanes o volcanes apagados. Por ejemplo, el Coli. El Coli hace 120 años todavía presentaba actividad sísmica. Creo que de hecho todavía tiene fumarolas. ¿Sí? No fumarolas, sino se les llama como chimeneas. Todavía de repente sale vapor, ¿no? En la primavera es una caldera enorme, volcánica, ¿sí? Por eso hay actividad, o sea, por eso hay ríos de agua caliente y demás. Entonces, traté de hacer una crónica de los temblores, pero en especial tratando de explicar cómo reaccionaba la gente ante los temblores y en especial cómo lo explicaban, ¿sí? Por ejemplo, durante la época virreinal, pues no había otra cuestión más que echarle la culpa a Dios. Eran castigos divinos, eran llamadas de atención que mandaba Dios para que corrigiéramos nuestras actitudes. Básicamente así es como se explicaban. En el siglo XIX cambia, se buscan varias explicaciones alternas y pues se hablaba, por ejemplo, de que podían ser ocasionados por la electricidad, por ejemplo, varias explicaciones y también buscaban soluciones. Por ejemplo, en la época virreinal, pues nombrando santos protectores. En el caso de aquí de Guadalajara, pues la Virgen de la Soledad va a ser nombrada como protectora de Guadalajara contra los temblores. Entonces, cuando, por ejemplo, comenzó el primer enjambre que se tiene registrado fue en el siglo XVIII. Entonces comenzó a temblar, luego nombraron a la Virgen de la Soledad como protectora y pues le hacían rogativas, le hacían procesiones, le pedían a gritos perdón al Señor, hincados en la calle y demás, ¿no? Y ese patrón de comportamiento se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir hasta el siglo XX, ¿sí? Todavía, por ejemplo, en el enjambre de temblores de 1912, hubo muchas misas dedicadas a la Virgen de la Soledad, muchas misas en diferentes lugares pagadas por diferentes personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo trato de reflejar, cómo actuaba la sociedad. Y ahí pues aparecen varios personajes que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en 1912, entre los personajes estelares tenemos a dos que son muy conocidos. El padre Arreola, ¿sí? Y Severo Díaz Galindo. Y el padre Arreola creyó en un momento haber encontrado una manera de predecir los temblores, ¿no? Y se equivocó. Y luego, pues, sus predicciones fueron malinterpretadas y pues la gente entendió que Guadalajara iba a ser destruida en agosto 6, ¿no? Por un gran cataclismo. Y eso va a provocar que la gente escapara de la ciudad, que saliera corriendo de aquí. O sea, en ese tiempo la ciudad era habitada por 120,000 habitantes
y más de la mitad de la ciudad se fue corriendo de aquí. Entonces, ese fenómeno nunca se había visto ni siquiera cuando había guerra, porque ni cuando había guerra y se vecinó un ejército, tanta gente huía de la ciudad como se dio por esas predicciones del padre Arriola, ¿no? De hecho, el gobernador de aquel tiempo, pues manifestó, ¿no? Si hubiera leyes para poderlo meter al bote, lo hubiera metido, porque dañó el comercio, dañó todo, ¿no? Al que benefició muchísimo fue a la compañía de ferrocarriles, que vendieron más de 28,000 pasajes para salir corriendo de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de reflejar aquí. Por ejemplo, las creencias de las personas o bien, pues los estafadores. Por ejemplo, apareció para esos temblores del 12 un tipo que se llamaba Macario García, que se hizo pasar por santo. Y fue un personaje célebre. Él de repente apareció acá en la barranca de Huentitán. Se le parece supuestamente un par de indígenas, ¿no? Entre humo, o sea, todavía le metió producción, ¿no? Entonces, entre humo y todo aparece, pues, este personaje. Y les habla a un par de arrieros que pasaron por ahí. Y les dice, yo soy el San Macario, ¿sí? Y vengo a traerles un mensaje del Señor, ¿no? Vengo, pues, para decirles que estoy aquí, para ayudarlos y demás. Y pues la gente está muy temerosa por los temblores. Puso a rezar estos dos sujetos. Y luego ya cuando se van, obviamente cobrándoles sus limonitas, le dice, avísenle a toda la gente que yo estoy por acá. Entonces la gente lo cree y comienza nada. Hay mucha gente de diferentes lugares a visitar al llamado Santo de Huentitán, ¿no? Entonces tanta gente fue que llama la atención de las autoridades. El mismo, pues, arzobispado interviene y dice, oye, pues, ¿qué onda con este, no? Y pues le cayó la policía y lo metió al tambo, ¿no? Pero pues ya había ganado su dinerito haciéndose pasar por santo, ¿no? Y salieron otros, por ejemplo, uno que me cae re bien, ¿sí? Era un indígena de acá de Analco, que decía que él podía predecir los temblores viendo las nubes. Entonces decía, cuando el cielo se aborrega, tembló seguro, ¿no? Entonces, esas son las historias que traté de reflejar en este libro, tratando de, nunca pretendí ni ser geólogo, ni mucho menos, porque no, yo soy historiador. Y lo que traté de reflejar fue la forma de pensar de las personas en las diferentes épocas y cómo ellos explicaban los sismos, ¿no? Entonces, básicamente de esto trata esta obra, pues, Crónica de los temblores en Guadalajara. Sí. Y no sé si tengan alguna pregunta, comentario que quieran hacer. ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro ahorita nada más conmigo a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Carlos Humberto Loza, ¿sí? Y próximamente en Amazon. Sí, próximamente, poco tiempo. Por recomendación acá de Dianita y de Jess. ¿No? Así es, bueno, yo también rescato eso último que dice Carlos. A mí se me hace interesantísimo porque además de todo esto del valor histórico, cronológico, sociológico, también Carlos tiene un estilo para escribir que parece que ni estás leyendo. Entonces, cuando tú te encuentras un libro y tu mente se ocupa y se imagina y parece que estás caminando en esas calles y no sé, se me queda muy grabado un episodio en el que Carlos narra, ¿no? Que la gente empieza a tener estas dinámicas nuevas, ¿no? En algunos casos se iban así en riadas fuera de la ciudad, pero muchas veces acampaban días enteros, semanas enteras en la calle, por ese miedo de que no te agarre el temblor adentro y se te caiga el techo encima, ¿no? Entonces la gente hacía sus tendidos en la calle y allí estaba toda la colonia, todo el barrio dormido a la intemperie, ¿no? Y me imagino que eso también generaría pues dinámicas diferentes, ¿no? No sé, me lo imagino hace 100 años, hace 150 años y digo, no, pues qué folclórico, ¿no? O sea, es como, me imagino todo eso y cuando me encuentro de pronto yo un libro que me hace olvidarme de que estoy leyendo, que parece que estoy sencillamente viviendo lo que se me está narrando, digo, esto es un buen escritor, ¿no? O sea, aparte de datos verdaderos, cotejados, citas a pie de página y todo esto que Carlos tiene un rigor académico muy, muy fiable, pero también cuando te encuentras un escritor que puede lograr esto con tu mente, ¿no? De que de verdad te olvides que estás leyendo, sencillamente pasan las horas, pasan los minutos y ya recorriste 30 años, ¿no? O 50 años. Eso para mí es muy valioso y creo que todos estamos de acuerdo que es difícil de encontrar.
¿no? Entonces, además de todo esto, pues también yo se los recomiendo mucho. Carlos tiene otras obras también. Mi favorita es Las historias de Carlitos, que es una recopilación de leyendas y de relatos aquí de regionales de Guadalajara. Y bueno, tienes más. ¿Sí? Pero más que leyendas, las historias de Carlitos son crónicas, ¿sí? Porque a mí siempre me ha gustado mucho manejar lo que son las fuentes hemerográficas, o sea, los periódicos, ¿no? Entonces en los periódicos te encuentras un montón de historias de vida, lo que la gente contaba, lo que le aconteció a Perengano. Entonces, de repente me encontraba historias que se me hacían muy llamativas y no, esto es digno de hacer un pequeño articulito, ¿no? Sí, porque son divertidas, pues, o cosas que me parecen increíbles. Entonces, esas historias las comencé a publicar primero en un blog que hice. Un amigo mío, Tony Valderrama, hace muchos años hicimos un blog y le puse con las historias de Carlitos. Y luego comencé a notar que pues tenía muchas vistas, empecé mucha gente de tu tierra se metía, de Perú, Sí, somos en especial en un artículo que era Cuevas Encantadas. Y ya, ¿cómo se metían? Dije, no, creo que esto me conviene hacerlo un librito. Entonces corté las historias, compilé algunas, pues varios artículos de ahí, más algunos ensayos que había hecho sobre el diablo, ¿sí? Y sobre otras cosas, y salieron las historias de Carlitos y le puse el mismo nombre del blog. Y sí, con ese texto me he ido, es el mejorcito, es el que he vendido más, pues siempre que saco poquito se me venden luego. Y sí, con ese sí me ha ido bastante bien. Y he publicado otras obras. Publiqué un texto, el penúltimo, se llama Sucedió en Guadalajara. Le puse el mismo nombre del grupo de Facebook. Y esa es una compilación de pues, lo que publiqué los primeros 3 años en el Facebook, la manera de efeméride y demás. Hice un trabajo particular sobre un ingeniero, pero ese no está a la venta, que se llama, pues de hecho yo no le puse ni el título, ellos le pusieron el título, yo lo escribí, pero quien paga manda, ¿no? Entonces el libro se llama Elías González Chávez, El hombre, el ingeniero, que trata sobre, pues un ingeniero muy prominente de los años 50 y 60 aquí en Guadalajara, que de hecho fue quien, lo que son las cosas, fue quien planeó pues realmente y dirigió toda la instrucción que se hizo en el centro histórico con las ampliaciones de las calles, ¿no? Y yo tan peleado que estoy con eso y al final termino haciendo una biografía, ¿no? Pero quien paga manda, ¿no? Entonces, la lana es la lana. Y el primer libro que publiqué es la historia de la familia Orendain, ¿sí? Los tequileros. Entonces, ahí es un estudio un poco más serio inclusive que este, que trata sobre esta familia y en especial sus estrategias de conservación, primero de hacer lana y luego de conservación del patrimonio familiar. Sí, se maneja el tema ahí básicamente de oligarquías, grupos de poder, etcétera, ¿no? Y ese lo publiqué en el 2003. Sí, son los libros que tengo hasta ahorita, que esperemos se hagan más con el tiempo. Lo que falta. ¿Sí? Y espero estar ahí para celebrarlo contigo, Sí. Carlitos. Pues ya con esto cerramos entonces Sí, y sí, sí. pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Café Fragante que aquí nos recibe. Que está Y- riquísimo, ¿eh? Todo lo que nos están sirviendo. Esto es una tisana de frutos rojos. Te los recomiendo muchísimo. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Bye.